manteles largos aquí en el Huevazo a Olga Alicia Aragón, editora, bueno, y a Javier Cruz de Cuatro Vientos. Preséntense porque luego yo quedo mal. Bueno, estamos aquí de nuevo con ustedes, con la plataforma del Huevazo, los amigos y amigas de esta plataforma, así como la comunidad de Cuatro Vientos. Estamos con Javier Cruz, coordinador general, director general de Cuatro Vientos, y su servidora Olga Aragón, directora editorial. Y es un placer de nuevo, Mike, estar aquí en la casa de El Huevazo. Y el tema que nos trae este día es, pero de importancia fundamental para todo el país. En los últimos 2 sexenios en especial, hemos sufrido una oleada de violencia, una marejada que viene ola tras ola y no para, que nos llevó a una cifra similar al de los países que están en guerra. En números redondos, unos 200,000 personas asesinadas, ejecutadas les dicen, son asesinatos. Muchos de esos casos son ejecuciones extrajudiciales, que están considerados como crímenes de lesa humanidad. Alrededor de 33,000 personas desaparecidas, algo así es como lo que sucedía en Argentina o en otros países que estaban bajo dictaduras militares con violación extrema de derechos humanos, ¿sí? El cono sur de Latinoamérica. Y bueno, una oleada también de delincuencia que abarcó feminicidios, secuestros, todo tipo de crímenes a cada vez más horrendos que no habíamos visto en muchas generaciones en nuestro país. Incluso hay quienes dicen que esta violencia que sufre México no se vio ni siquiera en la época de la Revolución Mexicana en cuanto a la intensidad y la magnitud, la cantidad de víctimas y el grado de horror con el que se realizaron los crímenes. Un ejemplo nada más, el Pozolero aquí en Baja California, que se calcula que tenía unos 200 cuerpos deshechos en ácidos tirados por ahí en una colonia popular de Tijuana. Nada más para darse una idea, hay que decir que todo el país está convertido en un queso gruyère por la cantidad de fosas clandestinas que tiene. Bueno, esto nos está hablando de una situación que hace que los nuevos gobernantes, los que entrarán al poder el 1 de diciembre próximo, piensen en la necesidad de aplicar un plan de justicia transicional, le llaman, que es algo que se determina incluso a nivel de la Organización de las Naciones Unidas para aquellos países que han estado bajo conflictos muy graves de violación sistemática y masiva a los derechos humanos. Y dentro de este plan, el pasado 7 de agosto, el pasado 14 de julio, Andrés Manuel López Obrador anunció la realización de 17 foros a lo largo de la República que empiezan el 7 de agosto en Ciudad Juárez y concluyen el 24 de octubre en la Ciudad de México. También en Baja California vamos a tener estos foros. El primero de ellos va a ser el día 11 de agosto. Aquí se va a realizar, en Tijuana, sí, Mike. Aquí se va a realizar un foro específico sobre la situación de los migrantes y la violencia de que son víctimas, pero todos los temas de violencia, con todos los tipos de delitos que estamos sufriendo, se van a analizar en todos los foros. Y hay que decir nada más que el objetivo fundamental de estos foros, además de propiciar la participación, en primer lugar, de las víctimas, de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de los especialistas en la materia, junto con autoridades de gobierno, incluidos autoridades de la Sedena y de la Marina. Sí. El objetivo es trazar en estos foros, extraer de las opiniones que ahí se expresen, el plan de gobierno para la seguridad pública, la reconciliación y la paz en México. De ese tamaño es la importancia de esta tarea que está por emprenderse en todo el país. Está bien. Y bueno, pues ante ese panorama que plantea Galicia, pues hay un profundo sentimiento, perdón, primero,
quiero saludar al sí, perdón, disculpen. al ¿Qué tal? Nos da mucho gusto estar con ustedes aquí en el Huevazo, Mike. Muchísimas gracias de nueva cuenta por ser tan amable en compartir de nueva cuenta tu espacio, tu plataforma, y en este caso estamos transmitiendo en esta ocasión desde la plataforma Cuatro Vientos. Y amigos y amigas, lo cierto es que sí, ya era necesario, urgente, ¿no? El hecho de que en este país se comenzaran a atender las gravísimas violaciones a derechos humanos que desde Vicente Fox estaban cometiendo por el aparato de seguridad del Estado, y que ha provocado todas estas enormes ola de violencia que ha acarreado tantos y tantos desaparecidos, tantos y tantos muertos, violaciones. Lo estábamos viendo el día de ayer en el programa de cómo los activistas en nuestro país aumentaron de un año antes, del 2016 sí. al 2017, pasaron de ser 4 en un año asesinatos de activistas, defensores de, por ejemplo, del ambiente, de sus recursos, de sus bienes patrimoniales, a 15 el año pasado. Entonces, evidentemente estamos viviendo una temporada de terror que las autoridades cínicamente habían estado maquillando, ¿no? De que no existía este problema. El caso tan sonado de los jóvenes de Ayotzinapa viene siendo la cereza del pastel de corrupción y de impunidad que había estado sufriendo infinidad de mexicanos, más de 30,000 desaparecidos. No se oye el micro, nos dicen. Está muy lejos. Estaremos lejos, está muy lejos. A ver si ahí nos ayuda la audiencia. Ajá. A lo mejor el otro micrófono. Lo que pasa es que creo que no sé si está encendido. No sé si está encendido, por favor. Nos habían dicho que estaba encendido. Un momentito. No, está apagado. Sí. Perdonen, disculpen. Disculpen, no fue error aquí del Huevazo. No te preocupes. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Cruz Aguirre. Y la verdad es resumen. Bueno, resumiéndolo, amigos y amigas, para la gente del Huevazo, creo que la transmisión que estamos haciendo en alta fidelidad, creo que sí registró esto, pero lo que estamos haciendo, lo que estoy planteando es que ya urgía. El país no aguantaba, no podía soportar más esta confrontación, esta ola de violencia, todos los ataques a los activistas. Yo lo estaba mencionando hace rato, de 4 activistas defensores del ambiente en el 2016, la cifra del año pasado sube a 15. No, tampoco. Entonces, bueno, algo yo creo que con no está registrando. Perdón, entonces me voy con Vamos a estarnos aquí pasando. Sí, entonces nos pasamos el micrófono. Y como yo estoy en medio, me va a tocar hablar 2 veces. Bueno, no voy a repetir la que ya había dicho, pero sí, yo estoy esperanzado de que con todos estos foros que está convocando el nuevo régimen, que a partir del día 1 de diciembre busca la reconciliación nacional, que es algo que es urgentísimo. No puede ser que familias completas estén divididas por situaciones incluso hasta de carácter político electoral. A esos niveles nos han llevado, y con estas guerras sucias que se han implementado en el país desde el 2006 y que expresan de una manera muy importante la necesidad de que efectivamente comencemos ya a refundar la nación. Sí. Y esa refundación de la nación implica conocer todos los agravios relacionados con tantos temas como son los que se van a plantear en el foro. Con eso yo arranco, mi estimado Mike. Bien. Me parece que lo más destacable es una palabra: reconciliación. Dentro de todo lo que se ha planteado, obviamente vamos rumbo a analizar el tema de los foros para pacificar el país. No tiene ese nombre, pero así nos gustó describir nombrar estos foros, ¿no? Sí. Reconciliación. La reconciliación es un tema que pega en lo más profundo y que creo que quienes tienen esa facultad en primera instancia son las víctimas. Sí. Los familiares de las víctimas, que al final de cuentas también se convierten en víctimas, y que son los que tendrán que tomar la decisión, son con los que primero tendrían que haber hecho un diálogo el gobierno, el Estado con ellos, para que de ahí se buscaran las formas, las maneras en cómo ir resolviendo cada uno de los complejos casos en cada uno de ellos. Pero bueno, al final de cuentas,
lo que se está tratando de lograr es, en primera instancia, abrir un diálogo que no había, que no estaba, que era imposible que se abriera. Hoy, con la llegada del próximo gobierno, pero al final de cuentas con Sánchez Cordero, la exministra, quien estará a cargo de Gobernación, que por cierto, Gobernación ya no va a ser el papel de policía del Estado, sino va a ser un tema de diplomacia a lo interno del país para empezar a reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliar sobre todo al final de cuentas este gran problema que ha acabado con vidas de activistas, muchos, en nuestro caso, en la organización del FPR, nos gustaría mencionar a Gustavo Salgado, sí, a Bernardo en Ocotlán, luchador contra las mineras canadienses, y bueno, la lista es larguísima, o sea, no terminaríamos inclusive en este programa de mencionar los nombres de los caídos en esta gran guerra que nos ha llevado al desastre nacional. Y creo que la palabra clave en esto es reconciliación. Pero bueno, hablemos del tema de los foros. ¿Para qué son? ¿Qué oportunidad hay? Ustedes, que al final de cuentas son los periodistas natos aquí en esta mesa, ¿qué le dice eso, Olga Alicia? Bueno, de entrada para mí significa mucho el hecho de que la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, se haya dado la tarea de participar en un foro hace una semana que fue sumamente importante, organizado por el Colegio de México. Aquí en la pantalla del huevazo aparece Olga Sánchez Cordero, quien va a ser la primer mujer secretaria de Gobernación. Y la importancia que para mí tuvo su participación es que en primerísimo lugar ella entra reconociendo lo que nunca había reconocido ninguna autoridad, que México está viviendo una situación de crisis terrible por la violencia desatada, que la cantidad de víctimas es mayúscula, que las víctimas han sido relegadas siempre, no son ni siquiera escuchadas por las autoridades, que esta realidad tiene que ser la que se imponga y que cualquier política de seguridad pública y cualquier acción para pacificar y para reconciliar al país tiene que tener en su corazón, ¿verdad?, de todas estas políticas, a las víctimas. Sí. Eso fue lo más importante. Estuvo, por supuesto, acompañada en esa ocasión de otros especialistas en la materia, pero fundamentalmente de padres de familia de desaparecidos y de ejecutados, de padres de familia de mujeres víctimas de feminicidios. Y fue muy interesante escuchar a estos padres de familia expresar la esperanza que tienen de cambio, la disposición, así se lo dijeron a Olga Sánchez, le dijeron, no vaya usted a buscar información a la PGR, no vaya a buscar información a las instancias de gobierno, no la tienen y lo que tienen no lo quieren dar, venga a hablar con nosotros porque somos nosotros quienes hacemos la investigación, lo que hay es lo que hemos investigado. Y Sánchez Cordero también lo dijo, los cuerpos que se van encontrando de los desaparecidos los han encontrado las madres, los familiares de las víctimas, a veces con las uñas, con palas, con picos, con lo que pueden, buscando por todos lados, son los que han encontrado a sus seres queridos. Entonces se estrechó ahí un vínculo muy importante con las víctimas. Estuvo también el poeta Sicilia, Javier Sicilia, y se estableció ahí el compromiso. Creo que de ahí es de donde arranca fundamentalmente este proyecto de los 17 foros. ¿Qué es lo que se espera? Primero que nada, la participación de víctimas, de campesinas y campesinos, indígenas, académicos, empresarios, actores sociales, comunidades religiosas, grupos, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, junto con especialistas de defensores de derechos humanos, con gobernadores, presidentes municipales, con responsables de la Defensa Nacional y de la Marina. Y como decía yo hace un momento,
de aquí, de lo que se diga en estos foros, se tendrá que hacer el diagnóstico más completo de la realidad del país y se tendrán que trazar las políticas a seguir en materia de seguridad pública. Es la primera vez, Mike, en que se va a partir de la consulta directa con la gente, del conocimiento de la realidad en el lugar de los hechos, de escuchar a las víctimas y sus familiares, se va a partir de ahí para trazar una política de seguridad pública. Eso es lo que se espera. Bueno, nada más repetir las fechas. El 11 de septiembre se realiza en Tijuana, Baja California, el primer foro, pero enseguida viene un segundo foro especializado en personas en situación de reclusión. Las cárceles son un problema que está convertida en bomba de tiempo en todo el país, ¿no? Y esta situación de la vida de las personas en reclusión será tema a tratar también el 13 y 14 de agosto en Tijuana. Aparte, 2 días. 2 días. Hay varios temas especializados, por ejemplo, especializado para adolescentes, pues va a ser en Reynosa, Tamaulipas. Otros temas sobre las mujeres, pues se va a hacer en otros lugares del país. El rubro de migrantes y refugiados también se va a realizar aquí en Tijuana el 15 de agosto, así es que aquí tendremos 3 foros, 11 de agosto, 13 y 14 de agosto y 15 de agosto. Son 3 foros, el último sobre migrantes y refugiados. Le está dando el nuevo equipo de gobierno de López Obrador a los extranjeros, ¿no? Un interés especial a la frontera y en este caso en especial a Tijuana. De hecho, arrancan los foros en Ciudad Juárez, definido por el Javier Sicilia, sí, el poeta, como el epicentro del dolor nacional en un tiempo, ¿no? Entonces, esto me parece a mí que es muy importante, ¿no? Ahorita nada más como un dato de por qué es tan importante, estaba leyendo hace 2 días una nota de Reforma que habla de cómo se ha desbordado ya, por ejemplo, el servicio de médico forense en Tijuana. Ya no caben los cadáveres ahí. Recibe cada mes entre 300 y 350 cadáveres de personas que son víctimas de homicidios dolosos. ¿Cuántos? De 300 a 350 por mes, Miguel. Entonces también te habla, esta cifra por sí sola, pero está especificada aquí en Tijuana, pues te habla del problema de la violencia creciente en todo el país. En lo que va de este último año del gobierno de Peña Nieto, afortunadamente el último, se superó hasta en un 300% la cantidad de asesinatos, o sea, de homicidios dolosos. Yo quiero señalar 2 cosas que creo que son fundamentales y que se han estado mencionando los últimos días en estas reuniones que han sostenido los representantes de diversas organizaciones que están buscando a sus familiares o que están pidiendo justicia por el asesinato impune también de sus familiares, de sus hijos, sus hijas. Es el hecho de que cuando se anuncia, es que aquí también se están dando cosas muy interesantes porque estos foros y estos anuncios que está haciendo la nueva administración federal de esta reconciliación nacional se dan también en un contexto legal, jurídico muy interesante, porque hay que recordar que hay un tribunal unitario, colegiado unitario de Tamaulipas, que determina la creación de una comisión de la verdad para establecer la verdad, ahora sí, del tema de los desaparecidos de Ayotzinapa. Sí. Sí. Entonces esto se empalma con este anuncio, ¿no? de Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, incluida la virtual secretaria de Gobernación, la próxima Olga Sánchez. Y cuando se hace en este foro, esta reunión, en donde participan, te digo, organizaciones como lo que mencionaba, o personajes de la vida pública que han estado en algún momento de la historia de este país reciente, han estado buscando, han estado luchando por la justicia y la localización de la justicia para los muertos, ¿no? y la aparición de los desaparecidos. De repente las personas del resto yo hablaba hace rato de un dato, son más de 30,000 personas las que están desaparecidas en este momento en la República Mexicana. Y de repente
cuando, aprovechando el tema de esta sentencia histórica del Tribunal Colegiado Federal de la creación de esta Comisión de la Verdad, a la cual se han opuesto con más de 100 recursos el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿sí? En una situación que es sumamente extraña, ¿no? Y barroca, totalmente barroca, ¿no? Muy impresionante esta decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de obstaculizar la creación de esta Comisión de la Verdad. Pero dependiendo como Hacienda, ¿no? Sí, pero esto de repente, te digo, lo combinas con la necesidad de que el país se reconcilie, y cuando se habla de que primero va esta Comisión de la Verdad para los desaparecidos de la normal en Guerrero, el reclamo que se hace a Olga Sánchez es, bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros con todo el asunto del respeto que nos merecen los familiares de los padres de los normalistas, pues nosotros también estamos primero, ¿no? Porque ha sido una situación, hay gente que tiene buscando a sus familiares desde hace 10 años, ¿no? Y ahí siguen en la verga. Muchos de ellos han muerto, de sus familiares, o han sido asesinados porque habían encontrado evidencias y testimonios de que las autoridades estaban involucradas en la desaparición de sus familiares, ejércitos, policías, en fin, ¿cómo se llama este delito de desaparición forzada? Sí. Entonces, yo siento que de alguna forma el nuevo régimen va a tener que hacer prioridades y sin dejar de insistir en la creación de esa Comisión de la Verdad, también se debe de poner en primer lugar, este tema también de comenzar a trabajar en la localización de todos los demás, que sabemos que muchos de ellos han sido enterrados en tumbas, en fosas clandestinas, de las cuales aquí mismo en Ensenada, cosas que nunca habíamos visto, lo hemos encontrado, con fosas con 5, 6, 7 cadáveres. En el Valle de la Trinidad. Así es, en la zona del Valle de la Trinidad, y en el Valle de San Quintín, en la zona sur. Y entonces, de repente te das cuenta de que pareciera ser que el Estado mexicano va a quedar superado por tanta necesidad de investigación y de correcciones de carácter ministerial. Pero yo quiero señalar, la segunda cosa que yo quiero señalar es que en realidad sí se tiene el personal especializado, capaz, honesto, que tiene ganas de hacer el trabajo en las corporaciones policiales, en las corporaciones ministeriales, pero una de dos. Primero, son muy pocos y no cuentan con recursos, y también les faltan herramientas para hacer adecuadamente su trabajo. Ese es otro aspecto que la Secretaría de Gobernación, la nueva Secretaría de Gobernación, va a tener que enfatizar, va a tener que plantearle mucho ánimo ahí, porque en la medida de que también se haga a un lado a los malos elementos ministeriales y a los malos ministerios públicos que no quieren hacer el trabajo, por omisión, por complicidad, por lo que tú quieras, por negligencia. Pero si se hacen a esos, van a tener que ser sustituidos por personal que necesita tecnología, ser más y recursos para trabajar. Ahí le doy. Olga. Bueno, respecto a las comisiones de la verdad, yo por eso creo que todo esto que hoy nos acaba de anunciar el equipo de seguridad pública y de gobernación tiene que ver con la reunión esta que tuvo la ministra Sánchez Cordero con especialistas, ¿no? Hace unos días, porque ya se anunció que parte de la estrategia principal de estos foros es también obtener justicia a través de la creación, la investigación que se haga de las comisiones de la verdad, y se van a hacer comisiones de la verdad regionalizadas en aquellos lugares que son focos rojos. Todo el país es un desastre, pero hay lugares donde es peor, donde el círculo del infierno es más estrecho, ¿no? Y entonces Tamaulipas... Como dijo Olga Sánchez Cordero, nos dejaron hecho un cementerio en México, ¿no? Sí, no recuerdo. así es. Nos dejaron un cementerio de México, algo así mencionó, ¿no? Yo lo veo, toda la República es como el queso Gruyère, lleno de agujeros, de fosas clandestinas, de cadáveres tirados en cualquier lugar, de personas que las ejecutan por la nada. Cada día ya no hay un solo día que no nos enteremos, no de una o dos ejecuciones, sino de ejecuciones masivas.
Recientemente, lo estábamos comentando en la mañana, pues se matan, creo que fue en Tamaulipas, matan a un joven y en el funeral se presentan sí, apenas. Y mataron ahí de momento a 7 de sus deudos y luego ya murieron otro más. Así es que son 9 muertes, ¿no? En el funeral. Sí, contando el muertito que habían ejecutado el día anterior, ¿no? Sí. Bueno, son comisiones de la verdad regionales. Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, donde se registran mayores índices de violencia relacionados con el crimen organizado y con las violaciones a los derechos humanos. Pero va a haber comisiones de verdad para hechos concretos. Y yo creo que sí es importante. ¿ABC estará ahí? ¿Sabes cuáles son los que van a estar? Los que ya se mencionó que van a estar de cajón. Bien. Precisamente Ayotzinapa. Sí. Los 43 desaparecidos, los jóvenes desaparecidos que se van a cumplir 4 años de su desaparición. Dices tú, ¿cómo es posible que desaparezcan de la noche a la mañana 43 jóvenes y nadie sepa dónde están, qué suerte corrieron, dónde los tienen, dónde los dejaron? También se va a investigar la presunta ejecución extrajudicial en Tlatlaya. Se va a investigar los asesinatos de maestros en Nochistlán, Oaxaca. ¿Te acuerdas esos maestros que estaban en una protesta haciendo un bloqueo en la carretera y les inventaron una confrontación con policías federales? Armas. Sí. Y ahí mataron a varios maestros y residentes del pueblo. Que con Nuño, bueno, ¿quién estaba? Nuño, Aurelio Nuño, ¿no? Estaban las CEP. ¿Quién mandó ese operativo al final de cuentas, no? Sí, al que nos quería dejar inicialmente Peña Nieto de candidato a gobernador a la presidencia de México, imagínate. Bueno, y el otro caso que se va a investigar con una comisión especial de la verdad es el caso de los migrantes cuyos cuerpos fueron encontrados en la fosa de San Fernando en Tamaulipas. Estos casos son muy sensibles, son sumamente delicados porque prácticamente en los 4 se involucran elementos militares o agentes federales. Son casos que de manera, por definición, se consideran como, decíamos ahorita, delitos de lesa humanidad y la responsabilidad recae, quiérase que no, sobre el jefe máximo de las Fuerzas Armadas y sabemos que en este país pues ese jefe, ese comandante máximo es el presidente de la República. Y lo más interesante, Mike, de estas comisiones de la verdad es que no se integran solamente por investigadores mexicanos, sino por especialistas internacionales. Es un grupo internacional como el que investigó inicialmente el caso de Ayotzinapa y que echó por tierra las mentiras que se conocen como la verdad histórica. ¿Sí? Entonces va a haber participación de agentes y especiales investigadores de la ONU. Entonces esa es la importancia que tienen estas comisiones. Precisamente ahorita que menciona lo de la ONU, ayer anuncia Andrés Manuel que el ex rector del UNAM y exfuncionario a cargo de la Secretaría de Salud del gobierno de Peña será el enlace con la ONU para estar, de alguna manera creo que lo mete como diplomático para estar revisando que las cosas se hagan, digamos, como un tipo vigilante de honor, ¿no? Creo que con esto se está logrando cosas muy importantes. Tenemos ya varios elementos. El de que las víctimas, las familias de las víctimas estarán en primer lugar en la mesa con este último ingrediente que pone Andrés Manuel sobre valga qué contradicción Juan Ramón de la Fuente, sí que lo tiene que todavía aprobar el Senado. Tal vez se tiene que aprobar por el Senado. Bueno, con mayoría de Morena, seguramente no dice si requieran voto calificado, mayoría calificada. Bueno,
y creo que lo que está haciendo Andrés Manuel es, no quiere, quise hablar de esto porque Javier Sicilia en la mesa del Colegio de México hace una primera intervención, y de hecho es la más fuerte, que dice: no quiero que se vuelva a mencionar la palabra amnistía, porque es una ofensa para las víctimas, ¿no? Los revictimiza prácticamente, y queda claro eso, y creo que ya no se ha vuelto a mencionar, o por lo menos de manera oficial se atiende el término. Yo tengo mis diferencias con el actuar de Sicilia. Recordemos aquellos abrazos que se da con Calderón y se da con Besucón, ¿verdad? Me pareció un poco imprudente su forma de actuar, pero bueno, al final de cuentas eso no tiene sentido ahorita, porque vamos por una nueva forma de ver las cosas. Son inclusive formas en las que nunca habíamos visto y que no estamos acostumbrados. Tan es así que cuando el tribunal colegiado, después de los 4 amparos por el tema de Ayotzinapa, dice: hágase la comisión donde las víctimas decidirán qué líneas de investigación se van a tomar. Tan es así que el Estado dice: pues espérate, porque eso no se puede hacer. Aquí está un Ministerio Público que es el que siempre dice para dónde y cuándo, y eso pues es imposible hacerlo. Es una forma tan estúpida, perdón por la palabra, de esquivar, de decir: no voy a cumplir una sentencia de la que ya no hay vuelta de hoja. O sea, esa sentencia ya es irrevocable, es la última instancia, y ahorita la pelotita está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que la Suprema Corte diga al final de cuentas, espero, lo diga y diga por qué no se puede cumplir. Pues si están todos los elementos, ¿qué falta, no? O sea, ¿qué es lo que puede faltar para que esa comisión de la verdad pueda funcionar? Y tan puede funcionar que se van a hacer no una, sino varias. Por lo menos aquí ya hay 3 comisiones que estarán atendiendo estos casos emblemáticos. Falta ABC, ¿no? Que al final de cuentas no hay desaparecidos, por lo menos, sí, pero hay unas víctimas por culpabilidad del Estado mexicano, al final de cuentas, ¿no? Por irresponsabilidad. Y cerrar esta parte nada más diciendo que viene una situación difícil, porque recordemos que ahorita la pelota está en el campo del terreno del Poder Judicial. O sea, está en los jueces, en los ministros, en los magistrados. Gran parte del trabajo que se tiene que hacer a través de estas comisiones de investigación, estas comisiones de la verdad. Y recordemos que la semana pasada se inició una cruzada por el tema de salarios del Ejecutivo, que va a ser encabezado por Andrés Manuel, contra un Poder Judicial que dice: no me voy a bajar los sueldos, no voy a bajar mis salarios, porque no son salarios excesivos, son necesarios para que no me puedan comprar y no me pueda vender. ¿Qué respuesta da el Poder Judicial? Pero creo que ahorita es justamente necesario mencionarlo, porque ahí creo que viene el gran problema. Esto tal vez pueda ser utilizado por el Poder Judicial para decir: pues ya ves, o sea, recursos hacen falta. Y tienen razón en cierta parte, pero bueno, al final de cuentas a lo que voy es a que el cambio no será de la noche a la mañana. Será difícil, porque habrá muchos obstáculos que vencer, que al final de cuentas, entre más organizados estén los grupos que están buscando a sus familias, entre más organizados estén los defensores de derechos humanos, creo que poco a poco irá creciendo. Por lo menos ahorita ya tenemos las puertas abiertas para que por lo menos puedan hablar y tener el uso de la voz que nunca se les había dado, por lo menos no en esta magnitud. Creo que una cosa que nos va a dar todavía mayor tranquilidad y certeza de lo que se busca por parte de la nueva administración, del nuevo gobierno, es que den a detalle más cosas de las que de repente nos anuncian y es una información parcial o insuficiente. En el caso de la amnistía,
que se ha prestado a tantas interpretaciones precisamente también por falta de una información muchísimo más completa, sí, muchísimo más transparente. En la medida de que los actores, incluso los opositores de esta iniciativa, ya ves, porque tú lo mencionabas hace rato, ¿no? De que hay mucha gente que dice, no, yo no quiero saber, no quiero volver a escuchar esa palabra porque eso a mí me lastima. Siento que en la medida de que se tenga esa información, los mexicanos, los de cualquier tipo, y también los padres de los desaparecidos y los familiares de las víctimas de toda esta violencia, de toda esta confrontación, vamos a estar entendiendo mejor las cosas y tomar decisiones de estar apoyando y estar también finalmente checando que las cosas se den como se estén anunciando, porque de repente hemos encontrado también algunas contradicciones entre lo que dice un ministro virtual con lo que dice Andrés Manuel López Obrador, con lo que dice el ministro de otra dependencia, y esto nos llena de incertidumbre y luego a veces también nos llega a molestar porque pareciera ser que no existe tampoco del todo una buena coordinación en la toma de decisiones y en la forma en cómo se van a comunicar las cosas. Hace que será ya como un mes y medio, Olga, hicimos un programa en Cuatro Vientos sobre el tema de la amnistía. Se habló de qué es la amnistía, ¿sí? Y creo yo que en la medida de que esto se divulgue, se conozca, también obviamente los mexicanos vamos a ser más conscientes de lo que podemos o no podemos esperar de esa amnistía. A quiénes, por qué, cuándo, dónde, qué tipo de delitos. Es muy importante que eso se difunda masivamente. Y en esa medida entonces, yo casi estoy seguro que hasta el mismo Javier Sicilia, sabemos que es una persona que no comulga con la forma de ser y la forma de pensar de Andrés Manuel López Obrador, de hacer las cosas, podría entonces, ahora sí como sucedió, porque acuérdense que lo invitó Andrés Manuel López Obrador a que se integrara a estas mesas de trabajo, incluso teniendo protagonismo. Que es lo que le gusta, veo yo, en Javier Sicilia, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Pero mira, yo me siento también muy esperanzado en que gente como, por ejemplo, el sacerdote Solalinde, Alejandro Solalinde, esté presente. Si bien es cierto, sin cargos, porque no constitucionalmente no los ha aceptado. No, y aparte legalmente no puede. Debe haber renunciado a cargos clericales desde hace 3 años, de acuerdo a la Constitución. Pero es una garantía de que las cosas se pueden hacer bien. Entonces, si nos aclaran lo que buscan, lo que quieren, cómo lo van a hacer, yo creo que esto es un avance, lo que están anunciando los dos. Al final de cuentas. Pero vamos a ver ahora cómo se van a inscribir y cuándo se va a lanzar la convocatoria. Ahora sí, eso está bien. ¿Con esto? Ya, ahora sí. Eso está mejor. Bueno, mira, en realidad las propuestas que se están planteando, muchas de ellas tienen un carácter sumamente polémico. Y uno de ellos fue precisamente el de la amnistía. Y creo que conocemos muy poco sobre lo que significa la amnistía. Lo que yo sí quiero subrayar es que pues especialistas como la propia exministra o ministra en retiro, Sánchez Cordero, ha dicho que no se trata de un perdón a criminales, que no se trata de un decreto que vaya a favorecer a asesinos, a secuestradores, a jefe del alto crimen organizado que se ha visto involucrados en delitos graves, pero que sí se está contemplando la posibilidad, llámele amnistía, porque es un término que existe ya en la Constitución, no lo están inventando, es algo a lo que ya se ha recurrido en otros momentos de la historia del país. Sí se trata de favorecer, por ejemplo, a muchísimos campesinos que, dadas las condiciones de miseria, de falta de apoyos del gobierno, de desmantelamiento de la planta productiva agropecuaria, de las condiciones generales en las que viven, se ven a veces obligados por sobrevivencia a vincularse en el cultivo de enervantes. Dice, por ejemplo, también se piensa en muchos jóvenes
que tienen que ser a veces vendedores o a veces no por voluntad, muchas veces también los tienen presionados, ¿no? Amenazados o presionados. Y se trata de una franja muy amplia de la población a la que se le piensa favorecer con una ley de amnistía. Una amnistía no es un permiso para delinquir, una amnistía parte de lo que sucedió hacia atrás hasta determinada fecha. Y también se tiene que definir con mucha claridad en el decreto de amnistía a quién va dirigida, qué parte de la población, qué características debe tener la gente a la que vaya a favorecer y una fecha límite, cuándo termina esa ley de amnistía, pero no tiene vigor, tiene vigencia para que se cometan delitos a partir de que se decreten adelante, sino que es para el pasado, ¿sí? Son varias cosas que están establecidas muy claramente ya en la ley, pero lo más importante de esto es que se va a someter al análisis y la consideración en los 17 foros a realizarse en el país, y que en estos foros van a tener voz prioritaria las víctimas y los familiares de las víctimas. Y yo te puedo decir como periodista que he platicado con muchas víctimas que te dicen: yo lo que quiero es saber dónde quedó mi hijo, no abrigo en mi corazón ánimos de venganza, que Dios los perdone, pero que me hagan justicia y me entreguen el cuerpo de mi hijo. En fin, no se trata tampoco de un perdón cristiano, se trata de una figura jurídica, constitucional. Bueno, primero habría que aclarar eso, y hay mucho que discutir al respecto, y para eso son los foros. Pero las propuestas van mucho más allá. Olga Sánchez Cordero dijo en este seminario donde estuvieron los especialistas y el poeta Sicilia y las víctimas, representantes de algunas de las víctimas, dijo que Andrés Manuel López Obrador le había dado carta abierta, carta en blanco para que se discutiera todo lo que se tuviera que discutir junto con la sociedad para ver cómo lograr llevar a este país a la pacificación, a la reconciliación y a construir una política de seguridad pública que nos permita a cualquier familia, a todas las familias, la seguridad de que vamos a salir de nuestra casa, que vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela, que vamos a ir al trabajo y que vamos a regresar a nuestro hogar sin correr el riesgo de que a medio camino nos secuestren, nos levanten, nos asesinen, a veces por 1,000 o 2,000 pesos, o por quitarte un carro que luego van y lo revenden en 8,000 pesos, ¿no? Entonces, este tipo de medidas son las que se tienen que sacar de ahí, y plantea, fíjate, qué importante, Javier, lo hemos platicado mucho, plantea incluso la posibilidad de legalizar las drogas, determinado tipo de drogas, que es un tema pendiente en el país, sobre el que se han pronunciado ya muchísimos especialistas, y la ministra Sánchez Cordero menciona una cifra que me parece muy interesante. Dice: Estados Unidos avanza en esa política de legalización de las drogas, mientras que a México le impone una política de persecución con las armas al narcotráfico. Ellos ponen a los drogadictos, nosotros ponemos a los muertos, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer para contemplar este problema de las drogas como un problema de salud pública. Dice, y también, ¿por qué no?, como un problema de economía, y da esta cifra. En Estados Unidos, por ejemplo, dice, tú te registras para ser consumidor hasta de gomitas de marihuana. El Estado cobra impuestos importantes. California, aquí nuestro estado vecino, va a sacar más de $1,000 millones de impuestos este año, nada más por la cuestión de la marihuana. $1,000 millones. Entonces, dice, habrá que regularla con una presencia fuerte del Estado. No vamos a legalizarla, sino a regularla. No entiendo yo bien la diferencia todavía del término, pero sí dice que regularla significa la presencia del Estado en toda la etapa,
de la regulación del consumo, el trasiego y la producción de marihuana y amapola, por ejemplo. Bueno, el tema de la legalización, al final de cuentas, se tiene que dar en el país. Mencionar así rapidito el tema, creo que Sicilia compró el discurso de los opositores de Andrés Manuel en la campaña. Yo parecía escuchar los mismos argumentos que utilizaron tanto los opositores como en medios de comunicación, estas famosas mesitas que hacían ahora los medios que ahora son muy democráticos, resultan ahora muy democráticos, que compró este discurso Javier, y creo que politizó estos foros, ¿no? Espero yo que tenga mayor capacidad la gente, la demás gente que ha sufrido en carne propia el tema de la violencia, que tenga capacidad de sobreponer este tema político que creo que va a llevar a la mesa Javier Sicilia. Espero que me equivoque, pero ojalá no pase eso, para avanzar realmente en lo que realmente tiene importancia. Y lo otro es mencionar el tema de que, por eso creo que la palabra clave aquí, más que un tema de amnistía, es reconciliación. Creo que eso va a venir a bajar los humos, va a venir, digo, qué caray, qué mal les queda a las pobres familias que están sufriendo en carne propia este tema. La paz interna, la reconciliación consigo mismos, y que espero yo de verdad que se encuentre justicia a estas pobres familias, sí, que son por miles en el país. Celebrar los foros, hay que darles difusión. Y en el tema de Estados Unidos, pues qué caray, su problema con la coca, y su problema, no con la coca que se toma, ¿no? Con la coca que se inhala, que se inhala, es un problema histórico, sí. Es un estado podrido por dentro. Yo así lo veo. Los niveles de suicidio, el tema de armas, de delincuencia, de pobreza paupérrima, creo que genera en que somos vecinos de un estado echado a perder, de un sistema echado a perder. Es un sistema, el sistema capitalista, que al final de cuentas es la pandemia del ser humano en este mundo actual. Creo que ser vecinos y ser el camino de paso de esto es lo que Porfirio dijo, Mujica mencionó, ¿no? Pepe Mujica. ¿Cómo se ha dicho? Cerca de... Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y terminar con esto, mi intervención. Mujica hace un pronunciamiento de apoyo a Andrés Manuel, y da elementos muy, muy precisos del camino que se tiene que seguir. Cierro con eso nada más, a ver si ahorita producción nos pudiera facilitar el video y que pudiéramos terminar con eso, ¿no? Pero sí, para ir concluyendo. Yo quiero hacer dos comentarios finales también, en lo que creo que también se debe de hacer énfasis por parte de quienes están organizando estos foros. Mira, de foros el país está hasta acá. Foro para esto, foro para aquello, foro para más acá, foro para más acá. ¿Y qué ha sucedido en la historia de todos estos foros? Que simple y sencillamente han servido para justificar una acción de gobierno que previamente ya está aprobada, ya está acordada, y pues lo único que utilizan cuando se acuerdan de hacer estos foros, de consultar finalmente a la población mexicana, es simple y sencillamente para legalizar, para darle cierto formalidad, y de que miren, sí consultamos. Yo creo que por eso yo insisto tanto en que ya se deberían de estar dando. ¿Cuándo es el primer foro, Alice? El día 7 en Ciudad Juárez. El día 7 de agosto. El 7 de agosto, 15 días. Y todavía no sabemos la convocatoria, en donde esa convocatoria te va a definir la estructura de cómo se van a realizar estos foros. Todavía no se tiene lugar.
Posiblemente el lugar sea lo de menos. A mí te digo, a mí lo que me preocupa es la estructura en sí del foro. ¿Cómo se va a realizar? ¿Y qué va a pasar con todo lo que se diga ahí? Porque, ¿qué ha sucedido? Mira, es importantísimo conocer las reglas del juego, de los foros. Porque yo me estoy imaginando que los ciudadanos, ¿cuántos? Cientos de miles de personas interesadas en participar en estos foros, porque si tenemos 30,000 personas desaparecidas, nada más en el aspecto de los desaparecidos, pues estamos hablando de, cuando menos multiplícalo por ¿qué? 3 personas, ahí estamos hablando de 90,000, 100,000 personas que podrían estar interesadas en venir y que no habían querido hablar sobre este tema directamente involucradas, porque no tenían ya confianza ni veían como algo que podría redituarles en la recuperación de los cuerpos o de sus seres queridos, y porque no confían, porque saben perfectamente bien que no valía la pena presentarse a hacer una denuncia. Entonces, le vamos a dar voz a toda esta gente. Ahora, va a participar nada más las organizaciones civiles o organizaciones que ya están en este momento, tienen cierta representatividad. ¿Y cuántas de ellas regionalmente? Aquí en Tijuana, ¿cuántos? Yo me imagino, por ejemplo, deberían estar presentes hay 2 asociaciones de personas desaparecidas aquí en el estado de Baja California, una como que en media formación, gestación aquí en Ensenada, una muy importante en Tijuana, otra también muy importante en Mexicali, y algo que se quiso hacer, no sé, Arelú, no sé si lo hizo o no lo hizo finalmente, pero imagínate, ahí estamos hablando, aquí se habla de más de 2,000 casos de desaparecidos. ¿Aquí en el Senado o aquí en el Estado? En el Estado de Baja California. ¿Qué va a suceder? Pero los tienen los 5 lugares del país. Pues sí, pero aparte de eso, o sea, se supone que se está convocando también a los académicos, obviamente a las autoridades, a especialistas, abogados, a toda la gente que tenga algo que decir y aportar sobre este tema, algo que denunciar. ¿Te imaginas esa reunión? ¿Cuántas horas entonces? ¿Cuántas? Sí. No creo que sea cena de negros, porque todos van a coincidir en la necesidad de justicia y de que salga su cargo. Pero ¿qué va a suceder? ¿Cuánto tiempo le van a dar a estos foros? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿Cuántos? Y después, cuando tengas el cúmulo de todas las aportaciones y todo lo que se diga ahí, ¿qué van a hacer con eso? Se va a presentar, me imagino que se va a tener que hacer una memoria, pero ¿qué va a pasar con esa memoria? ¿Y cuál es el compromiso del nuevo gobierno de que las cosas que estén ahí van a formar parte realmente de una política pública para comenzar a trabajar en la pacificación, en la reconciliación, en la justicia? Ese es un tema que a mí me llama la atención, el primer tema. Pero también el segundo tema, que en estos asuntos que son prioritarios para la nación, que así lo ha definido de una manera importante después del tema de la corrupción, Andrés Manuel López Obrador ha hablado sobre esto de la pacificación del país. ¿Qué va a pasar también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todas las comisiones estatales de derechos humanos, algunas de las cuales trabajan excepcionalmente y otras dejan mucho que decir? Baja California estarían ahí entre las regulares. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a veces sí, a veces no. El caso de Ayotzinapa, el caso de Iguala, ¿se pronunció? ¿Qué tipo de pronunciamiento y qué tipo de seguimiento le dio a estos temas? En fin, son cosas que también se deben de tomar en consideración. La comisión, la designación del comisionado de los derechos humanos, del ombudsman de los derechos humanos en este país, ¿qué va a pasar con él? Actualmente se maneja a través de una tesis que se supone se presenta ante el Congreso y el Congreso es el que finalmente decide. Vamos a seguir con esa rutina que de repente puede estar también ensuciada por intereses partidistas, político-partidistas, en fin, y con eso termino. Gracias. Bueno, sin duda van a tener que saber organizar muy bien estos foros, ¿no? Y Javier, pero a mí me da una idea que vimos, al que estaba haciendo referencia. Se pusieron algunas reglas. Primero, presentar ponencias con propuestas muy concretas por parte de especialistas.
Propuestas que planteaban un diagnóstico y luego ya una línea a seguir. A partir de ahí se hizo luego un intercambio de opiniones entre estos especialistas y luego vino una participación de las víctimas y familiares de las víctimas, con diversas participaciones. Una de las reglas, y que creo que va a ser fundamental, es que estos foros no se pueden convertir en espacios donde cada quien vaya a llevar su caso, porque no te la acabas. Que a mi hija la desaparecieron en tal circunstancia, no es posible. O sea, no porque sea inhumano o no sea importante, sino porque se tiene que tener muy claro el objetivo de que se va a trazar las grandes líneas de la acción de seguridad pública en lo que queda para el sexenio, en todo el sexenio, ¿no? Entonces sí, y de políticas preventivas. Y además porque la problemática es muy amplia. Mira, van a abordarse temas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, tortura, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidios, secuestros, delitos sexuales, extorsión, desplazamiento forzada, que es otro de los problemas que tenemos. Hay decenas de miles de familias, comunidades enteras que han sido desplazadas por la violencia. Delitos de odio por discriminación o por ideología política. Delitos contra la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Los asesinatos de los periodistas. Marginalización, consumo y tenencia de drogas. ¿Qué vamos a hacer con tantas personas, la mayoría de ellos jóvenes, que están ya atrapados por la drogadicción y sin ninguna política ni recurso público que los atienda? Los dejan en manos de gandallas que crean centros de atención y lo único que hacen son extorsionarlos más, ¿sí? Y posesión y portación de armas. En fin, es una temática muy amplia a la que le agregas, por ejemplo, esto de la amnistía, la legalización de las drogas, en fin, son problemáticas sumamente amplias. Por eso son 17 foros, y estos 17 foros llevan temas especializados en cada región, ¿sí? A nosotros nos va a tocar, por ejemplo, en Tijuana, los problemas de migración y violencia contra los migrantes, y nos va a tocar el tema de los reclusorios, ¿sí? No quiere decir que no tengamos que decir como bajacalifornianos respecto a las demás cosas, algunas cuestiones, pero se tiene que organizar de algún modo y tenemos que ajustarnos a una organización lógica que permita avanzar. Creo que este es el principio. Lo segundo, bueno, pues se supone, y yo quiero creer en ello, que estos foros que se están haciendo en esta etapa de transición sí llevan una voluntad política de recoger la opinión de los mexicanos para saber cómo trazar la política de seguridad pública en el país. Por último, nada más quiero precisar los foros. Son 7 foros regionales, ¿verdad? Entre los lugares que más problemas tienen de violencia y de presencia del crimen organizado, y son 4 foros especializados en cuanto, perdón, ya no son los foros, las comisiones de verdad. 7 comisiones de verdad regionales y 4 comisiones especializadas: Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando y Nochistlán. ¿Sí? Me gusta para que se integren mesas de trabajo. Ah, sí, Javier. Pero nada más. Esas mesas de trabajo, porque de otra manera no sé. El último comentario de mi parte ya es el siguiente. Me gustó mucho que quedara Alejandro Encinas en esta subsecretaría de Migración y Derechos Humanos, porque es un hombre sumamente confiable, honesto, íntegro, lo más cercano, aunque no tan conocido, a un perfil en el modo de ser de Andrés Manuel López Obrador, y que ya tiene experiencia de trabajar sobre todo en el problema de los migrantes, y que sabe trabajar. Mira, es una persona de toda la confianza de Andrés Manuel. Tan es así que cuando Andrés Manuel se va en el 2006 a participar por primera vez, deja a Alejandro Encinas
al cargo de la jefatura de gobierno en el DF, y ahora le está dando en la rifa del tigre, le da el tigre completo, le da una de las subsecretarías más difíciles para pacificar el país. No, bueno, y además sus oficios políticos sí superan en mucho a gran parte del equipo, no solamente en el tema de capacidades, no, sino de carisma. Creo que es una persona que puede, es una papa muy caliente. Vamos a ver cómo le va. Pues cerrar, había algo que Javier como que miraba que faltó algo, No, simple y sencillamente hay muchas esperanzas de nuevo. Los mexicanos estamos llenos de esperanza. No hay día en que no nos estén dando a conocer algún plan, algún proyecto. Algunos poco a poco nos han ido dando cierta estructura de cómo piensan hacer las cosas. En otros nos avienta la información y bueno, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, que también los periodistas se toman un tema y le pican por todos lados, ¿no? Bueno, algunos periodistas. Sí, algunos, ¿no? Le hacen preguntas. Pero al final de cuentas es bueno, ¿no? Sí, esto es positivo. El país, como nunca, está en los días previos a un cambio presidencial, está teniendo una cantidad de información, se está transparentando muchas cosas, en otras falta todavía corregir, sumar, ejemplificar, darle estructura a las cosas, pero va bien. Yo siento que vamos a ser muy beneficiados los mexicanos con una nueva administración que espero que tenga éxito. Si logra éxito en el 50% de lo que está anunciando para este arranque de año y para este año en particular, sería fantástico. Pues yo nada más decir que la pelota está con las víctimas, ojalá sean magnánimos en sus discusiones, porque creo que esto va a depender mucho de las discusiones a lo interno de cada una de las organizaciones y que logre superar el tema de lo individual a este tema que creo ya viene entrando al terreno de la prevención, o sea que no... que esto sí es cierto, que haya justicia, pero que se evite nuevas situaciones como las 4 sobre todo que vemos aquí, Nochistlán, Tlatlaya, San Fernando, Ayotzinapa. Que son emblemáticos. Que son emblemáticos, ¿no? Que representan a muchos casos. Exactamente. Así es. Pues igual, apegarme a que haya justicia y poner de nuestro lado todo lo que se pueda. Despedirnos en una mesa más de diálogo conjunto con Cuatro Vientos. Creo que no hay mucho más que decir, la voz la tendrán las víctimas los días de los foros. Así es, pues muchas gracias Mike, de nueva cuenta por hospedarnos acá. Y gracias a la gente que ya ando incomunicado, pero ahí saludos a los que estuvieron conectados, amigos de Cuatro Vientos. ¿Hay por ahí? Bueno, ¿algo? Mira, sí hay un comentario aquí de Cuatro Vientos que preguntan que si cuándo serán los foros. Bueno, ¿y en dónde? Son en 17 estados de la República, los 17, no los voy a repetir todos, sí, pero son los que consideran que son los focos rojos, donde existe mayor presencia del crimen organizado, mayor cantidad de víctimas. Y en el caso de Baja California, van a ser aquí en Tijuana, van a ser 3, el día 11, el 13 y 14, y ¿qué te dije? Temas. 17 de agosto. Ajá. Y el tema son aquí migrantes y el sistema carcelario, ¿no? Penitenciario. Gracias. Bueno, pues Mike, muchas gracias. Muchas gracias a todos a la audiencia de del Huevazo para empezar, sí, y también obviamente Cuatro Vientos. Traemos una mosca muy politizada. Nos visitaron enviado del estado, ¿no? Como que de repente Javier Sicilia anda por aquí. Anda haciendo chillar la mosca. Bueno amigos, nos vemos la siguiente semana, sin falta, en esta mesa de análisis. Gracias. ¿Hay algo? No. Nos vemos.